Sí, ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, entonces mira, decía que en la regla de la cadena es la derivada de la composición de las funciones. O sea, una composición pues se ve así. Si yo tengo dos funciones f y g, la composición la voy a hacer, bueno, lo vamos a poner. Puedo hacer f compuesta con g. Lo vamos a poner así, f compuesta con g. O sea, la f la evalúo en g de x. Y tengo una nueva función, lo voy a llamar y. Entonces, fíjate. O sea, la f depende también de x, pero no directamente. Depende a través de g. Entonces, cuando tú quieres calcular la derivada con respecto a x, tienes que hacer dos pasos. O sea, para poder derivar con respecto a x, primero hay que derivar respecto a una variable intermedia. Pero aquí no aparece una variable intermedia, lo que aparece es la función g. Entonces, se hace lo siguiente. Dice, bueno, lo voy a hacer, esa composición la voy a descomponer así. La voy a pensar que es f de u. ¿Verdad? Entonces, aquí estoy introduciendo una variable intermedia, pero entonces estoy pensando que u es g de x. Simplemente renombré, ¿no? A la g de x le llamé u. O sea, una variable intermedia. Eso es lo mismo que tener lo de acá arriba. O sea, simplemente he descompuesto esta composición, esta función, en dos. ¿No? Pues es lo que es. Entonces, cuando hagas la derivada, fíjate bien, ¿eh? Tú aquí puedes pensar en la derivada de y con respecto a la variable de que depende la f. O sea, aquí yo hablo en la primera de la variable que depende, ¿no? Esto es lo mismo que f' de u. O sea, directamente la variable. Pero en la otra, en la u, yo puedo hablar de la derivada de u con respecto a x. Pero si se fijan, para nada he hablado de la derivada de y con respecto a x. Y ahora lo voy a hacer. ¿Cómo? Vamos a relacionarlos así. La regla de la cadena, este teorema dice que si quieres calcular la derivada de y con respecto a x, lo vas a hacer usando estas dos que acabo de encontrar. Observa bien, ¿eh? En la primera es la derivada de y con respecto a u y en la segunda la derivada de u con respecto a x. Entonces, si tú quieres la derivada de y, que sería la derivada de la variable original, ¿verdad? Si quiero la derivada de y con respecto a x, entonces, primero respecto a u y luego la voy a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Mira, a manera de recordar la formulita esta que acabo de escribir, que se llama precisamente la regla de la cadena, puedes imaginarte que pues, estos términos no es una fracción, o sea, no son fracciones, estos no son fracciones, no es que se haya que una du ahí multiplique y du divide, no, no es así, ¿no? No es que se cancelen estas y finalmente te queda dy en dx, pero lo puedes usar como un recurso para recordarlo, cómo se escribe, ¿no? Es más, no lo voy a dejar indicado así, lo voy a dejar indicado así, ¿sí? Es decir, lo que tienes que calcular es la derivada de f y luego la derivada de g. Y fíjate bien que en la composición g pues viene siendo el argumento de f. El argumento es lo que está dentro de f. Esta g es lo que está dentro de f, ¿no?
Eso es lo que, es lo que quiero que notes importante, ¿no? Que lo que está dentro de F, le llamo argumento, eso es lo que llamo yo U, ¿no? Entonces, para encontrar la derivada indirectamente de X, primero calculo la derivada de F con respecto a U y después la de U con respecto a X. Lo que estoy escribiendo aquí abajo. Al final de cuentas, pues va a ser la derivada, la F', de U, ¿no? Por la G' de X. Simplemente he hecho eso, ¿no? Ahora, pues precisamente lo que acabas de escribir ahí todavía aparece en términos de U, pero recuerda que la U es precisamente G de X, así que finalmente va a quedar, voy a sustituir U por G de X y tendría entonces lo que será la derivada de la composición. Y esto se le llama la regla de la cadena. No vamos a quedar, fíjate bien, para aplicarla. Puede ser cualquiera de ellas. Mira, está escrita en 3 formas, pero vamos a usar voy a utilizar esta forma que está aquí. Creo que va a ser bastante claro, ¿no? Es la más clara. Vamos a aplicarla a un ejemplo. Cómo funciona la regla de la cadena. Ya. Pero antes de ver el ejemplo, te voy a ir preparando el campo. Mira. Voy a tomar el ejemplo de la derivada de la potencia. O sea, por ejemplo, la derivada de la potencia, pues esto es esta formulita ya la tengo bien en la mente, bien guardada. Aquí vamos a hacer una explicación antes de pasar al problema. Entonces tengo la derivada, esta formulita yo ya la conozco perfectamente, ¿no? La derivada con respecto a X, de X a la N. Ya la conozco bien, ¿no? Esta es igual a N por X a la N menos 1, ¿cierto? ¿No? Y también tengo, y también puedes decir, oye, ¿cuál es la derivada con respecto a U a la N? Pues así de simple, ¿no? Esto va a ser N por U a la N menos 1. ¿Es cierto? ¿Cuál es la derivada con respecto a teta de teta a la N? Esto va a ser N por teta a la N menos 1, ¿no? Con respecto a cuadrito de cuadrito a la N, pues esto es N por cuadrito a la N menos 1, ¿no? Falta la de manzana, Pues no, lo que hay que observar. Con la manzanita, no, es que ya luego con este lápiz que traigo aquí, luego me da trabajo dibujar la manzana, por ahí agarré el cuadro.
Pero ponle manzana si quieres. ¿Qué es lo que observas ahí? Fíjate bien, ¿qué es lo que observas en esta forma? Que la variable que está aquí, respecto a la cual derivas, es la base de la potencia. Es la misma, ¿no? Este es U aquí y esta es la base de la potencia. ¿Sí lo están viendo? ¿Ah? Aquí aparece con respecto a teta y esa es la base de la potencia. Es la misma variable. Aquí aparece la manzanita, ¿verdad? Y acá también está la manzanita. Ajá. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a pasar a una fórmula más general. Ahora imagina que estás derivando con respecto a X, pero no es X a la N. Piensa que es U a la N. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la variable con respecto a la cual derivas aquí no es la misma que esta. Son diferentes. ¿Sí lo ven? En las 4 primeras fórmulas que escribí aquí, la variable de derivación es la base de la potencia, pero en esta ya no. ¿Y aquí qué hago? Pues aquí voy a aplicar la regla de la cadena precisamente. ¿Y cómo se hace esa regla de la cadena? Tú la potencia deriva la igual, es decir, acá va a aparecer lo mismo, n, como está en la segunda fórmula, acá en la primera columna va a ser n por u a la n menos 1. Pero como la variable, la base de la potencia aquí, no es la variable con respecto a la cual estoy derivando, entonces ahora tengo que derivar aquí esa variable u con respecto a la variable que me están indicando. ¿Lo ven? ¿Ven cuál es la diferencia entre una fórmula y otra? Aquí quiero que vean esa diferencia entre estas fórmulas. Entre esta fórmula, ¿no? O sea, derivar u a la n con respecto a u, tan simple como esto, ¿no? Pero derivar u a la n con respecto a otra variable, entonces ahí hay un agregado más, ¿no? Aquí hay una expresión que aparece, ¿no? Es la misma, excepto que ahora tienes que derivar la u respecto a esa variable. ¿Sale? A ver si me estás entendiendo. Así que yo digo, a ver, ahí tengo un ejemplo, ¿eh? A ver si me estás entendiendo. Ejemplo, imagínate que voy a derivar con respecto a X. Bueno, un ejemplo, pues que nomás le voy a cambiar aquí la N. U a la 5. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, derivas como conoces, como derivas las potencias. Esto va a ser 5 por U a la cuarta, pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de U con respecto a X. ¿Se entiende? Esa es la derivada de U a la quinta. Acá. Si yo te hubiera preguntado, acá está la diferencia, si yo hubiera preguntado la derivada de U de X a la quinta, no, pues aquí tú hubieras escrito así. A lo mejor podrías escribir no, a lo mejor vas a escribir 5 por X a la 4, ¿verdad? A la 5 menos 1, 4. Y acá aparecería la derivada de X con respecto a X. Pero esto ya lo sabes que es 1. Entonces, normalmente uno pues no lo escribe. Esto pues no lo escribe. Lo dejas así. Lo que quiero que observes es eso, ¿no? Cómo en esta parte, aquí no coinciden las variables. Esta y esta son diferentes. Pero aquí sí coinciden las variables. A ver, ¿ya ven la diferencia? Es el caso de las potencias, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Ya, ahí te va otro. Este va otro ejemplo. Piensa en la derivada con respecto a X, a teta de X
al cubo. ¿Cómo vas a calcular esto? Fíjate que la variable de derivación es teta. Aquí yo tengo una potencia x cúbica, pues la potencia la derivo como se, ¿no? Esto va a ser 3 por x al cuadrado, pero como las variables de derivación y la variable de la potencia no coinciden, entonces tengo que multiplicar por la derivada de x con respecto a esa variable de derivación. ¿Ven lo que está apareciendo ahí? Esa es la regla de la cadena, aplicada a una potencia. No sé si me están entendiendo aquí, pero a ver, entonces, a ver, ahorita vamos a saber si están entendiendo. Piensa en el siguiente problema. Voy a tomar otro problema. Ya lo vamos a ir. Ahorita vamos a pasar al ejemplo 1. Digo, estos también son ejemplos, ¿verdad? Pero quiero que vayan quedando claros. Déjame hacer aquí la división. Imagínate que tenemos, ahorita pasamos a este ejemplo que ya está, que se te va a hacer bastante fácil el ejemplo 1. Después de esto, ¿no? Vamos a derivar la función siguiente, la derivada con respecto a x. ¿No? Y aquí vamos a poner una potencia. Aquí la potencia que voy a tener, a ver, no, la voy a escribir así, la derivada de, aquí vamos a poner x al cuadrado menos 3x. Y aquí le vamos a poner a la 10. Fíjate en esta, ¿eh? Fíjate lo que está ahí. Entonces, aquí la potencia, la base de la potencia, ¿cuál es la base de la potencia? La base de la potencia es todo esto. Lo que está entre paréntesis. ¿Sí, va? No corresponden, o sea, no es la variable como está en la formulita. O sea, si tú, lo voy a poner por acá, ¿va? Si yo estoy derivando con respecto a x a la 10, pues aquí no hay problema. Si estás derivando x a la 10, esta variable es exactamente esta, ¿no? Pero acá no. ¿Ves lo que es la base? Aquí pues no tengo un problema en escribir 10 por x a la 9 y se acabó. Pero acá no. Entonces lo que hace uno es esto. Es escribir. A esto le llamo u, ¿verdad? A esto le llamo u. Entonces me queda la derivada, ¿sí? Me queda la derivada. Si a esto le llamas u, entonces aquí te va a quedar la derivada. Entonces le voy a llamar así. U. Va a quedar la derivada con respecto a x de u a la 10. ¿Sí lo ves? Se le llamé a todo a x cuadrada menos 3xu. Aquí estás escribiendo así, u igual a x cuadrada menos 3x. Y ahora aplico aquí, ¿verdad? Ahora sí ya tengo una potencia de una variable u a la 10. Y eso, pues, ¿cómo se deriva? Pues se deriva así, 10 por u a la 9. Pero observa que, pues, las variables de la base de la potencia y la variable de derivación no corresponden. Entonces, tienes que derivar la u con respecto a x. O sea, esta es la regla de la cadena. ¿Y cuál es la derivada de u con respecto a x? Pues si hiciste u, vamos a ponerla por acá. Si hiciste u igual a x cuadrada menos 3x, pues entonces el du
respecto a x, la derivada de u con respecto a x, pues es la derivada de x cuadrada menos 3x, que es 2x menos 3. ¿Ya? Entonces, fíjate qué es lo que tienes. Yo voy a tener, ya voy a regresar a la variable original. Ya sé que u, fíjate, vamos a sustituir, ¿no? El valor de u es x cuadrada menos 3x a la 9. Y el valor de du es 2x menos 3. Todo quedó en términos de x al final. Y aquí ya tienes la derivada. Que bueno, voy a reescribir de esta forma. ¿Sí se ve? Ahí tienes la derivada de esta función, de esta potencia. Mira, en la práctica no hace uno ese cambio u. O sea, lo que hace, mira, lo voy a hacer, déjame tomar antes de pasar al ejemplo, si quieren. Es más, déjame tomar otro ejemplo. Para que ya entrando al ejemplo 1 que estoy marcando ahí, ya sea bastante fácil. Lo voy a hacer otra vez con ahora lo voy a hacer con una función trigonométrica. Imagínate que tienes esta función. Y igual al seno de x cuadrada menos pi. ¿No? Yo aquí puedo hacer una composición. O sea, yo sé derivar, a ver, lo voy a poner por acá. Yo sé derivar seno de x. El seno de x lo derivo así. O sea, cuando está así, pues no hay ningún problema en que yo escriba que la derivada de y con respecto a x sea coseno de x. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando es y igual a seno de u? Tú dices, yo quiero la derivada de y con respecto a x, no con respecto a u, con respecto a x. Aquí lo aprendo así. La derivada va a ser igual, coseno de u, pero ahora deriva u, regla de la cadena, con respecto a x. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia en que escriba la derivada con respecto a x del seno de x? Este es coseno de x. La variable que está aquí es exactamente la que tiene el seno. Pero si tengo la derivada con respecto a x de seno de u, ya no corresponden las variables, ¿ves? Entonces, bueno, tú usas la misma fórmula para el seno. La derivada del seno es el coseno de u en este caso. Pero ahora escribe acá adelante la derivada de esa otra variable con respecto a la variable de derivación que te indica. ¿Ven la diferencia? Observen eso, ¿no? Cuando no coinciden. Entonces, mira, no quiero estar haciendo ya los cambios con U, pero si quieres, si se te facilita así, pues mira, lo voy a hacer de las dos formas. Una forma auxiliar intermedia y una forma directa.
Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo conozco la derivada del seno. Yo conozco la derivada de seno de x, pero no conozco la derivada de seno de x cuadrada menos pi. Ah, bueno, pero también conozco la derivada del seno de u. Acá está, la derivada del seno de u con respecto a x también sé. Entonces, lo que voy a hacer es a llamarle a esto que está acá adentro. Todo esto que está acá adentro le voy a llamar u, ¿no? Vamos a llamarle u. Y si es así, pues entonces te va a quedar acá. Te va a quedar esto. Te va a quedar esta misma función. Ahora está descrita como cu, donde u, pues es x cuadrada menos pi. O sea, la estoy descomponiendo como una composición. Ahora sí que descompongo la composición. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? Para encontrar esa, pues primero calcula la derivada de y con respecto a u, que no va a tener ningún problema. Va a ser la derivada con respecto a u de seno de u. Y eso pues es coseno de u. Sí, porque estas variables son exactamente la misma, ¿no? Esta y esta son la misma. ¿Sí? ¿Y la otra cuál va a ser? La que vamos a calcular ahora va a ser la de la u. Ahora hay que calcular la derivada de u con respecto a x. ¿Y esa quién es? Pues la derivada de u con respecto a x es x cuadrada menos de x cuadrada menos pi, pues solamente me da 2x, ¿verdad? Porque la derivada de x es cuadrada es 2x y la de menos pi es 0. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Ah, según la regla de la cadena dice que por la regla de la cadena se encadenan pues las derivadas. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y, como hay una variable intermedia u, la derivada de y con respecto a u con respecto a x. Y lo escribimos. Entonces, aquí que va a aparecer, pues va a ser coseno de u, ¿no? La primera me dio coseno de u. Y la derivada de u con respecto a x, pues ya la tengo también. Esa es 2x. Pero ahora regresamos la u a su variable, o regresamos la u en su forma de x, ¿no? En términos de x. Es decir, aquí va a aparecer coseno de x cuadrada. En vez de u pongo x cuadrada menos pi. Y bueno, acá aparece el 2x. Que al final, pues lo reacomodamos y lo escribimos como 2x por el coseno de x cuadrada menos pi. Esa es la historia, usando el teorema, ¿no? De la regla de la cadena. Pero ahora, déjame hacer esta misma. Yo insisto en este problema hasta que quiero que te quede claro. Entendiéndolo ya con una, pues ya lo vas a entender. Déjame hacer este mismo problema. Mira, este del seno. Te lo voy a explicar de otra manera. Es y igual a seno
de x cuadrada menos pi. Piensa así. Tienes un formulario ahí y acá te escribo la formulita. La formulita que sabes es que la derivada con respecto a x del seno de x es coseno de x. Pero aquí no voy a aplicar esa. La que vas a aplicar es otra que se llama la derivada con respecto a x del seno de u. Aquí vas a usar la regla de la cadena, ¿no? Si ves que ese es el caso, porque u va a ser esto. Pero ni siquiera voy a tomar u, vas a ver, ahorita vas a ver. ¿Y a qué va a ser igual? Ah, bueno, esto va a ser coseno de u por la derivada de u con respecto a x. A ver, ¿cómo está? Entonces, a ver, vengamos al problema. Aquí lo que vas a hacer es fijarte que hay un cuadrito, pues lo voy a poner como un cuadrito, ¿no? Aquí hay una manzanita, aquí está. Entonces, ¿qué haces? Pues deriva como sabes, seno. Dices tú, la derivada de y con respecto a x de esta expresión, yo sé que es seno, la derivada del seno, en cualquiera de las situaciones, ¿verdad? Siempre es coseno. ¿Y coseno de quién? Pues coseno de lo que tiene ahí adentro, que se llama el argumento. Eso va a ser, pero me falta algo, porque ese cuadrito también tiene que ser derivado. Luego lo recuerda uno como, bueno, ahora hay que derivar el argumento, lo que está dentro de seno. Ahora tienes que derivar lo que está dentro, es decir, x cuadrada menos pi. Aquí, fíjate, he resumido todo lo que está explicado ahorita aquí anteriormente, sin tener que pasar por esa U, que a lo mejor te puede confundir un poco ahí. O sea, tú derivas el seno y luego derivas lo que está dentro. ¿Ya? Y si haces eso, pues vas a ir directo a la derivada. Aquí que te dio, aquí te va a dar 2x, que es exactamente la que calculamos allá, ¿no? ¿Viste? Y no puse ninguna U. Eso ya, bueno, lo vas a obtener ya con cierta práctica. Pero vamos a hacer el intento. Vámonos con el ejemplo 1. Lo voy a resolver ahorita de una manera y después lo voy a resolver usando la U. A ver, ahí va. Vamos a hacer el intento. Ok, entonces mira. Es que aquí, pues ya estoy viendo que hay una potencia, pero no es una potencia común, ¿verdad? O sea, no es nada más una variable a la 60. Ya te estás dando cuenta que no vas a poder, lo puedes desarrollar, pero vas a tener ahí un montón de términos que eso nunca se hace, ¿no? No lo desarrollo. Lo que voy a usar aquí, o sea, podría desarrollar esa potencia y luego de integrar término a término. Eso no lo vas a hacer porque pues es un trabajo ahí grande. Entonces, pues no, ni es la manera común que se hace. Lo que se hace es usar la regla de la cadena. Entonces, ve. Primera cosa que vas a observar es que, bueno, esto tiene una base, pero la base no es solo la variable, es un polinomio aquí. Pero esto yo lo estoy viendo de entrada como una potencia. Si lo alcanzas a ver, que aquí hay este cuadrito, esta manzanita, está a la 60. Sí, eso ya lo sabes tú, que si se te hubiera presentado nada más así, u a la 60, pues derivar u a la 60, pues con respecto a x es fácil. Pues aquí nada más hace 60 por u a la 59 y
regla de la cadena, derivas la U con respecto a X. ¿No es así? Sí. Insisto porque no coinciden, ¿eh? Estas variables no coinciden. Si coincidieran, pues este término ya último no lo voy a poner. Pero te digo, ya visto acá cómo va a ser. Entonces lo estás viendo cuadrito a la 60, pues póngale ahí la derivada de Y con respecto a X. Va a ser la derivada con respecto a de X de todo esto, ¿no? Entonces, lo voy a escribir. 2X cuadrada más 4X más 1 a la 60. Derívalo como derivas las potencias. Todo ese paréntesis a la 60, su derivada va a ser 60 por todo ese paréntesis, pero ahora a la 60 menos 1, es decir, a la 59. Pero ahora debo derivar todo eso que está dentro del paréntesis. Eso es la formulita en rojo que escribí a la derecha. Exactamente esto. Lo único que te estoy aquí proponiendo es que pues ya no necesitas usar ese cambio, ¿no? Ahora sí, si lo crees conveniente, pues úsalo. Además ahorita lo hago, usándolo el cambio de variable. Pero aquí ya está, ¿no? Derívalo como una potencia, pero ahora deriva la base de la potencia, porque esa base no es exclusivamente X. Y bueno, ¿y qué te va a quedar entonces? Te va a quedar 60 por 2X cuadrada menos 4X más 1 a la 59, y acá va a aparecer la derivada de 2X cuadrada, que es 4X, ¿verdad? Menos la derivada de 4X, que es 4, más la derivada de 1, que es 0, y ya no lo escribo. Entonces quedó así. Y lo voy a reescribir ordenado en esta manera. Ese creo es la forma ya a la que debemos aspirar, ¿no? A tener una derivada de una función compuesta de esta manera. ¿Y qué es lo que estoy usando? Simplemente las reglas